Estamos grabando. Buenas tardes, gracias por conectarse. Y bueno, vamos a dar comienzo a este webinar de estrategias efectivas para prepararse para el examen de certificación PMP. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Cecilia Boggi, soy directora ejecutiva de Active PMO. Y bueno, tengo una larga trayectoria en proyectos de desarrollo de software, en implementaciones de PMO, y mucha experiencia también en lo que es preparación para el examen PMP. Ya llevo más de 20 años dando capacitación y ayudando a las personas a que puedan aprobar el examen PMP. Con lo cual, bueno, estoy contenta de poder compartir con ustedes también algunos trucos, algunos tips que pueden ayudar a su desarrollo profesional. No los voy a demorar mucho con esto. Vamos a pasar primero a una introducción, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de la certificación PMP, ¿de qué estamos hablando? Supongo que ustedes que están acá ya conocen sobre la certificación PMP, pero bueno, vamos a hacer una breve introducción. Por lo pronto, es una certificación administrada por el Project Management Institute, por el PMI, que es la organización estándar más difundida a nivel mundial en dirección de proyectos. Es una institución que ya tiene más de 50 años y que le da servicio y valor a 3 millones de profesionales. Hay casi 1,5 millones de certificados, más de 700.000 miembros, es decir, socios del PMI. Tenemos, bueno, hay 300 capítulos o más de 300 capítulos en 220 países, está en casi todo el mundo, es un estándar, está muy valorado y es como decir, las buenas prácticas para gestionar proyectos es seguir los lineamientos que nos marca el PMI, que están en constante evolución. La certificación PMP o Project Management Professional es la certificación más importante y más antigua del PMI, tiene más de 35 años de vigencia y realmente está muy demandada por la mayoría de las organizaciones en cuanto a conocimiento y experiencia en dirección de proyectos. Bueno, además, según estudios del Project Management Institute, encontramos que la dirección de proyectos es una de las profesiones que más crece en el mundo y que tenemos nuevas posiciones, permanentemente hay nuevas posiciones, hay nuevos requisitos de directores de proyectos y las organizaciones no están encontrando talento suficiente como para cubrir estas nuevas posiciones y obviamente que con la dinámica del mercado, con las complejidades de los proyectos, se necesitan personas muy capacitadas. Entonces, por eso se está buscando mucho que los project managers tengan la certificación PMP. Por otro lado, estudios del PMI en cuanto al talento encuentran que los directores de proyectos certificados ganan mejores, o tienen mejores salarios que los directores de proyectos no certificados, pero además todo director de proyecto tiene salarios superiores en general a otras profesiones que no están orientadas a proyectos. Y por otro lado, con respecto a la certificación, realmente hay muchísimos estudios, muchísimas publicaciones, artículos que muestran que la certificación PMP es una de las más demandadas, ¿no? En las distintas organizaciones. Ahí, bueno, después les voy a compartir la presentación como para que puedan investigar realmente todas estas publicaciones, pero muestran que la certificación PMP se encuentra entre las certificaciones más valoradas en general, no solamente en dirección de proyectos, valoradas en las organizaciones, en cuanto hablando de certificaciones de todo tipo. Entonces, bueno, realmente es un valor muy importante para nuestro desarrollo profesional tener la certificación PMP. Algunas organizaciones que capacitan a sus profesionales o que contratan profesionales certificados PMP son estas que vemos aquí en pantalla. Realmente es muy común, hay muchísimas más. Estas son algunas incluso de las que
Bueno, en algunas de estas, no todas, pero en algunas de estas hemos trabajado desde Acti PMO, capacitando a los profesionales y dando capacitación y consultoría. Bueno, esto como una introducción breve, no quiero utilizar demasiado tiempo en esto porque prefiero que vayamos un poquito al grano. Vamos a hablar entonces de qué se trata, cómo son las características, ¿no?, de la certificación PMP. Sabemos que la certificación PMP consta de un examen, tenemos que rendir un examen. Este examen tiene preguntas, son 180 preguntas que hay que responder y tenemos 3 horas con 50 minutos para responder esas preguntas. Podríamos decir que tenemos un tiempo promedio por pregunta de 77 segundos, es decir, 1 minuto y 17 segundos. También es interesante saber que de estas 180 preguntas hay algunas preguntas que son ficticias, hay 5 preguntas ficticias, no suman valor en el examen. Igualmente nosotros no sabemos cuáles son, entonces tenemos que tratar de rendir y de responder todas las preguntas bien, como si fueran todas con puntaje. Las preguntas en sí, la mayoría, prácticamente la gran mayoría, son situacionales. ¿Qué significa situacionales? Es la pregunta o el enunciado de la pregunta presenta una situación de un proyecto y dice qué es lo mejor que podría hacer, qué es lo que debería hacer a continuación, ¿no? ¿Qué es lo que debería haber hecho? Esas son las preguntas situacionales. ¿Cómo se distribuyen estas preguntas? PMI distribuye, este examen distribuye las preguntas entre lo que denomina dominios. Tenemos 3 dominios, después vamos a ver el contenido del examen y vamos a repasar un poquito cómo son estos dominios. Tenemos dominio personas, tenemos dominio procesos y dominio entorno empresarial. Personas tiene que ver con todo el relacionamiento, la motivación, el liderazgo, la negociación, todas las habilidades interpersonales que utilizamos en los proyectos con respecto a las personas. Y tenemos un 42% de preguntas que se refieren a este dominio. Luego tenemos el dominio procesos, que se refiere a aquellas actividades que realizamos, más bien técnicas, más bien de dirección de proyectos, de planificación, de ejecución, de monitoreo, seguimiento y control, y cierre de los proyectos. De esos tenemos 50 preguntas, 50%, perdón, 50% de las preguntas. Y de entorno empresarial, que tiene que ver con el contexto en el que se desarrollan los proyectos, las necesidades de la organización, el contexto interno y externo que influye en cómo desarrollamos los proyectos. Bueno, ahí hay un 8% de preguntas de este dominio. Algo muy importante a tener en cuenta es que si bien tradicionalmente hablábamos de la dirección de proyectos como si fuera en un enfoque muy tradicional, que es el que llamamos predictivo, con una planificación muy fuerte al inicio y luego seguir ese plan, hoy por hoy hay otros enfoques de gestión, hay un enfoque de gestión adaptativo o ágil, y hay muchas preguntas de este enfoque. En realidad, mitad y mitad. Según lo que dice el contenido del examen, establece que el 50% de las preguntas son predictivas y también hay otro 50% ágil o adaptativo. También se presentan muchas preguntas de un enfoque híbrido, una mezcla de predictivo y de adaptativo. Esas son las características del examen. Podemos entonces también repasar un poquito cómo son las preguntas. La mayoría de las preguntas son multiple choice, es decir, de un enunciado con opciones. En general son 4 opciones de respuesta y solamente una de esas opciones de respuesta es correcta en la mayoría de las preguntas, pero no en todas. En ese tipo de preguntas, en general, parece que 2 de las opciones son correctas y 2 son incorrectas, pero bueno, hay que elegir una sola. Si es una sola correcta, hay que elegir una sola. Entonces tenemos que analizar bien cuál de las que nos parecen correctas, cuál es la verdaderamente correcta. Después vamos a hablar un poquito de esto. Pero también hay nuevos tipos de preguntas, es decir, hay preguntas de multiple choice, pero que tienen más de 4 opciones y que tienen más de una opción correcta.
Lo bueno es que el enunciado aclara cuántas opciones tenemos que seleccionar. Por ejemplo, tenemos el enunciado y dice cuál de las siguientes opciones es verdadera. Y nos presenta 5 o 6 opciones, pero nos dice seleccione 2 o seleccione 3. Entonces tenemos que seleccionar la cantidad de opciones que figuran, ¿no? Son un poquito más difíciles estas preguntas que tienen más de una opción correcta, por lo menos desde mi punto de vista, pero por suerte son poquitas. Algo a tener en cuenta. Las preguntas sin responder se consideran incorrectas, con lo cual conviene responder todas, porque si no sabemos la respuesta, podemos elegir la mejor y en todo caso podemos invocarla, podemos tener suerte y elegir la correcta, aunque no estemos seguros. Algo importante es que se pueden marcar las preguntas. Entonces, si no estamos seguros, la respondemos igual y la marcamos y después la podemos volver a revisar. Pero entonces, tratar de no dejar ninguna pregunta sin responder porque a lo mejor tenemos la suerte de haber respondido correctamente. Hay algo interesante y es que dentro del examen tenemos la posibilidad de hacer breaks o descansos cada 60 preguntas. Entonces, el mismo software del examen nos dice, ha llegado a la pregunta 60, quiere tomarse un descanso, y en ese caso tenemos que, si queremos tomarnos el descanso, primero tenemos que revisar bien todas las preguntas que hayamos respondido, porque cuando volvamos del descanso no vamos a tener la posibilidad de modificarlas. Entonces es muy importante que tener en cuenta eso. Primero tenemos que revisar las preguntas y luego tomarnos el descanso. Los descansos son de 10 minutos y no cuentan en el total del examen. Es decir, que hay 2 descansos, luego de las 60 preguntas y luego de las 180 preguntas, son 2 descansos de 10 minutos, pero no cuentan en el tiempo neto de examen, que sigue siendo 3 horas con 50 minutos netas. Bueno, algunos tipos de preguntas. Como decía, la mayor parte de las preguntas son multiple choice de 4 opciones con una sola opción correcta, como la que tenemos aquí en la imagen. En este caso hay que seleccionar una sola. También podemos, perdón, a ver, esta me parece que me quedó repetida. Ahí está. También podemos tener entre los nuevos tipos de preguntas con más de una opción correcta, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad de seleccionar, pero vale repetir, que en el enunciado de la pregunta dice cuántas hay que seleccionar. Seleccione 2 opciones. Como dije anteriormente, en este caso hay más de 4 opciones y se seleccionan 2, y como dije anteriormente, son un poquitito más difíciles desde mi punto de vista, pero son poquitas en el examen real. Luego también podemos tener algún tipo de preguntas que es arrastrar y soltar, como por ejemplo nos muestra un enunciado y tenemos que llevar estos rectangulitos a donde corresponda, ahí los estaríamos respondiendo. O también podemos tener que unir conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dan posibilidades de unir dentro de la pregunta, unir ciertos conceptos. Estas preguntas son las menos. Diría que prácticamente el 90% de las preguntas siguen siendo multiple choice de 4 opciones con una sola opción correcta, pero el otro 10% puede tener estos tipos de preguntas. También podemos tener preguntas en donde nos muestra una imagen, tenemos que analizar la imagen y luego responder con las opciones. En este caso se combina que además nos dice que hay 2 opciones correctas, ¿no? Seleccione 2 opciones. Aquí también analizar una imagen, también podemos seleccionar más de una opción. Estos son más o menos todos los tipos de preguntas que tenemos en el examen actual. Ahora vamos a ir viendo algunas recomendaciones. Bueno, ¿qué es lo que nos dice PMI? PMI nos dice que para prepararse para el examen PMP, bueno, además de hacer un curso de al menos 35 horas, un curso formal, una capacitación formal de 35 horas, además
Hay material que es la base del examen, donde deberíamos estudiar, leer. Básicamente la guía del PMBOK es la fuente principal. Tenemos ediciones, vamos por la 7ª edición, actualmente tenemos la edición que salió en el 2021, 7ª edición. La anterior, 6ª edición del 2017, también es muy válida para el examen actual, es muy importante. Y esa 6ª edición, que ya no está disponible en el sitio de PMI para descargar, bueno, recordar que todas las personas que somos miembros de PMI tenemos acceso gratuito a todos los estándares y todas las documentaciones y guías del PMI. Pero bueno, en este momento la 6ª edición, que todavía es muy relevante para el examen, ya no está vigente. Sin embargo, tenemos la guía de grupos de procesos, que esta representa lo que eran la 6ª edición, dado que la 6ª edición tiene procesos, entradas técnicas y herramientas y salidas, que en la parte del dominio procesos sigue siendo muy vigente. Pero bueno, los podemos ver acá en lo que se llama guía de grupos de procesos. Por otro lado, cuando hablamos de enfoque adaptativo o enfoque ágil, tenemos la guía de práctica ágil del PMI con Agile Alliance. También es muy importante, hay mucho contenido que se refiere a esta guía. Y también tenemos muchos otros materiales del PMI, como el PMI Standard Plus, que es contenido en línea actualizado. Y ahora, desde hace relativamente poco, tenemos una inteligencia artificial de PMI, que es PMI Infinity, y que podemos preguntar cualquier tema que nos interese de Project Management, y esto está, está inserto o se basa, esta inteligencia artificial se basa en toda la información de PMI, con lo cual tiene material desde las guías estas que estamos mencionando, como también muchos otros materiales que se generan en los sitios de PMI. Es muy completo, podemos consultar ahí muchísimo. Además de esto que mencioné, PMI presenta en su sitio cuál es el material de estudio recomendado, y bueno, es una lista bastante completa de materiales que pueden ser los materiales en los que se base el examen. O sea, las preguntas de examen pueden estar, o sea, las respuestas o las preguntas pueden estar tomadas de estos materiales y por lo tanto, bueno, las respuestas podrían estar insertas en estos libros. Como vemos, es muy exhaustivo, hay muchos libros, hay mucho material de donde se generan las preguntas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, en principio, sí, leer las guías que mencionamos, principalmente la guía del PMBOK, la guía del grupo de procesos, la guía de práctica ágil y en especial también reforzar sus glosarios que tienen definiciones muy globales de todo lo que es el project management. También hacer foco, leer y prestar atención a lo que se llama contenido del examen, Exam Content Outline, que es los lineamientos, ¿no? Los lineamientos del contenido del examen, en donde se definen estos dominios que mencioné y se definen las tareas y los facilitadores de cada dominio. En un ratito vamos a hablar de este Exam Content Online. Dijimos, el examen se basa en los dominios, personas, procesos y entorno empresarial, ya lo mencioné. Además, es importante comprender el flujo de las actividades de dirección de proyectos, principalmente la secuencia de actividades que se desarrollan en los enfoques tradicionales o predictivos. Lo vamos a ver rápidamente, sobre todo la parte de planificación, que tiene una secuencia digamos, bastante estricta. Cuando uno planifica proyectos predictivos, lo vamos a ver ahora en un ratito. Y conocer procesos, entradas, salidas, técnicas y herramientas. No es necesario memorizar estas entradas y salidas, pero conocerlos bien, comprenderlos y comprender cómo es el flujo, porque las entradas de un proceso suelen ser salidas de otro. Hay todo un flujo, ¿no? Hay todo, digamos que todos los documentos que vamos generando a lo largo del proyecto se generan porque son relevantes para seguir gestionando los proyectos.
También recomendaciones memorizar las fórmulas. Hay algunas fórmulas típicas como la cantidad de canales de comunicación, como fórmulas de valor ganado, PERT, etcétera. También se las vamos a dar un poquito más adelante. Y es importante conocer las prácticas ágiles. Mucho foco. Recuerden, el 50% del examen está en prácticas ágiles. Entonces, conocer sus actividades, conocer sus artefactos típicos, o sea, los elementos, los documentos que se crean y que se utilizan en los proyectos ágiles. Algo fundamental para aprobar el examen PMP es ejercitar mucho con simuladores de examen similares al examen real, con muchas preguntas, con variedad de tipos de preguntas. Eso es fundamental, es una recomendación muy fuerte. Y bueno, y también comprender los conceptos tal como los concibe el PMI, y responder desde esa perspectiva. ¿Qué significa? Significa muchas veces nuestra experiencia en dirección de proyectos puede no estar alineada a lo que nos recomienda PMI. Entonces, conocer primero bien qué es lo que nos recomienda PMI y luego, cuando estamos respondiendo las preguntas, tratar de pensar bien en ese concepto, ¿no? En ese mindset, en esa mentalidad PMI, y no basarnos en nuestra propia experiencia, porque puede ser que nuestra experiencia no esté alineada al PMI. Bueno, cuando hablamos del flujo de procesos de la gestión de proyectos, principalmente tenemos que tener en cuenta lo que es la planificación, que es donde tenemos un orden bastante estricto, ¿no? Digamos, simplificándolo, podemos decir que es un orden estricto, pero la realidad es que todo interactúa con todo. Pero sí hay cosas que se necesitan tener antes para poder luego desarrollar otras actividades. Entonces lo vamos a ver. De nuevo, está simplificado esto, está simplificado, pero nos da una buena noción y nos va a servir mucho para el examen tener en cuenta este orden. A partir del inicio del proyecto, vamos a entrar en los procesos de planificación. Una de las primeras cosas que debemos hacer es planificar cómo vamos a gestionar el proyecto. Y acá, cuando planificamos cómo vamos a gestionar el proyecto, estamos planificando desde cuál va a ser el enfoque que vamos a utilizar, qué ciclo de vida, qué tipo de herramientas vamos a utilizar, quién planifica, cuándo planifica. Y aquí también hablamos de planificar las distintas áreas de conocimiento, planificar cómo vamos a definir el alcance, planificar cómo vamos a definir el cronograma, planificar cómo vamos a manejar el presupuesto, planificar todo lo que vamos a hacer en cuanto a la dirección de proyectos. Posteriormente, vamos a tratar de definir el alcance. Y para definir el alcance necesitamos recopilar en detalle los requisitos. Acá mencionar que los requisitos iniciales los tenemos del proceso de inicio, que tiene que ver con crear el acta de constitución de proyectos. Ahí se definen los requisitos iniciales, pero son más globales, son de alto nivel. Acá primero tenemos que definir en mayor nivel, recopilar en mayor nivel los requisitos, que son los que nos van a definir cuál es el trabajo que tenemos que hacer en nuestro proyecto. Luego, con esos requisitos vamos a definir el alcance, que exactamente es qué trabajo vamos a realizar en nuestro proyecto, y vamos a crear la EDT o WBS, Work Breakdown Structure, o estructura de desglose de trabajo, con su diccionario justamente con el diccionario de la EDT. Con esto definimos el alcance. Cuando el alcance es aprobado, se genera lo que se llama la línea base de alcance, que nos va a servir para luego monitorear y controlar el alcance del proyecto. Con la WBS o EDT podemos, que está siempre enfocada en entregables, podemos definir cuáles son las actividades que vamos a desarrollar para poder crear esos entregables, para poder crear esos productos o subproductos. En esa definición de actividades, lo que hacemos es pensar todas las tareas que tenemos que realizar para elaborar esos entregables. También vamos a necesitar planificar los recursos, identificar qué recursos vamos a necesitar para realizar esas actividades, planificar si son para aquellos recursos del equipo, es decir, las personas que van a interactuar en el equipo. Tenemos que definir cuáles son sus roles, responsabilidades, capacitación, cómo los vamos a gestionar, etcétera, y estimar qué cantidad de recursos, qué recursos y qué cantidad de recursos necesitamos para cada actividad,
los recursos son recursos del equipo o recursos físicos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que definir cuáles son los recursos y estimar cuáles podrían ser los que necesitamos. Vamos a estimar la duración de las actividades. La duración de las actividades requiere saber qué recursos voy a utilizar. Y acá tenemos una interacción que puede ser cíclica. Si bien todo puede ser cíclico, acá también, porque si la duración de la actividad depende del recurso, cambiando el recurso puede cambiar la duración. Por ejemplo, te puedo poner una persona muy experta a hacer una actividad, seguramente va a demorar menos que poner una persona que está recién aprendiendo. O puedo poner máquinas muy automatizadas para realizar un trabajo y seguramente la duración va a ser menor que si voy a hacer un trabajo muy manual. Entonces la duración y los recursos están muy relacionados entre sí. Bueno, también voy a secuenciar las actividades, hay algunas actividades que se tienen que realizar antes que otras, y con esto voy a poder elaborar el cronograma. Cuando el cronograma se aprueba, constituye la línea base de cronograma que nos sirve para controlar, para monitorear y controlar el proyecto con respecto a los tiempos. También a partir de los recursos, a partir de las actividades y de la duración de las actividades, puedo estimar los costos. Entonces, para estimar los costos necesito tener cuáles son los recursos de las actividades y cuál es la duración de las actividades. Esto es importante. Ahí cuando yo digo entender cuáles son las cosas que tengo que tener antes, o sea, que son salidas de un proceso y entrada en otro, es eso lo que estoy mencionando. Yo, para poder entrar en el proceso, estimar costos, necesito tener estimados los recursos y necesito tener estimada la duración. Esto es importante para tener en cuenta para rendir el examen, porque puede haber preguntas que digan qué debería hacer usted ahora o qué necesitaría tener antes de estimar costos, por ejemplo, y entonces tenemos que saber que necesitamos tener la duración de las actividades y los recursos que se van a utilizar en esas actividades, porque cada recurso tendrá su costo. Y bueno, y con todo esto puedo determinar el presupuesto, puedo crear el presupuesto del proyecto, y acá necesito tener los costos individuales, pero además necesito tener el cronograma, porque el presupuesto es la utilización de dinero, de recursos, en el tiempo. Entonces, necesito saber en qué momento se va a desarrollar la actividad que va a utilizar esos costos. Entonces, bueno, recuerden, esto es lo que necesito saber. Necesito saber qué necesito tener para. Si quiero determinar el presupuesto, recordar que necesito tener el cronograma. Y también tengo que tener los costos individuales. Eso es sumamente importante. Bueno, también luego voy a planificar la calidad, las comunicaciones, la participación de los interesados, las adquisiciones. Todo esto se basa siempre en los procesos anteriores y básicamente en la EDT o WBS, la estructura de desglose de trabajo que define todo el alcance. En base al alcance voy a definir la calidad de cada uno de los entregables. También, bueno, voy a definir cuáles elementos necesito comprar o adquirir de terceras partes. Y bueno, y luego que tengo toda la planificación prácticamente completa, voy a identificar los riesgos. O sea, los riesgos se basan en todo lo que ocurre en el proyecto, tanto como con toda esta documentación, con toda esta planificación, como también con el contexto, ¿no? Con el contexto de la organización, el contexto externo a la organización, país, región, etcétera. Tenemos que identificar los riesgos, evaluar esos riesgos y planificar respuestas a riesgos. Y al planificar respuestas a riesgos, recién en ese momento, en ese momento voy a tener modificaciones al alcance, o puedo tener modificaciones al alcance, modificaciones a las adquisiciones, modificaciones al cronograma, a todo. Entonces acá voy a estar iterando entre todos estos procesos hasta que tenga un nivel de riesgos que me satisfaga, que satisfaga también a la tolerancia de riesgos de mis interesados. Y recién en ese momento voy a poder dar por finalizado el plan del proyecto, con lo cual se integran todas estas partes. Cuando se aprueba, como dije antes, se establecen las líneas bases. Y bueno, cuando está aprobado el plan, ya podemos realizar la reunión de lanzamiento para poder comenzar con la ejecución. Como dije al inicio, estos procesos de planificación están simplificados. Simplemente quería resaltar mucho que
hay una secuencia definida en varios de estos procesos, que es importante conocerlo para el examen, por eso quiero, o sea, resaltar esta importancia. Y bueno, tener en claro toda esta secuencia les puede ayudar a responder muchas preguntas situacionales. Bueno, entonces también, reforzando las recomendaciones para el estudio, algo muy importante es programar el estudio, ya que el estudio es un proyecto. Si ustedes se van a preparar para la certificación PMP, ustedes están desarrollando un proyecto. Entonces es bueno establecer hitos, o sea, con fechas límite, y decir, bueno, antes de tal fecha voy a aplicar al examen, tienen que postular en la página del PMI, eso puede llevar tiempo, hay que preparar los antecedentes, con lo cual es importante tenerlo en cuenta. Hay que hacer un curso de capacitación de al menos 35 horas, eso lo exige el PMI. Practicar mucho con los simuladores, evaluar todo el conocimiento que tenemos con el Exam Content Outline que les mencioné, que son los lineamientos del contenido del examen, fijar la fecha del examen y rendir, por supuesto, exitosamente. Según nos comentan la experiencia de quienes van rindiendo y aprobando el examen, el tiempo aproximado de estudio es de 2 a 3 meses, dependiendo de la dedicación que le da cada uno. Vamos a ver muy rápidamente el Exam Content Outline. Este es un documento que está en la página del PMI. Aquí tienen el link. Yo luego les voy a compartir la presentación para que puedan acceder. Como dijimos, el Exam Content Outline está estructurado en dominios. Son 3 dominios. Cada dominio tiene tareas y facilitadores. Dijimos, los dominios son personas, todo lo que tiene que ver con liderazgo, motivación, manejo del conflicto, desarrollo del equipo, negociación, etcétera. Procesos, gestión de proyectos, la parte más técnica, procesos, herramientas, resultados, tanto predictivos como ágiles, y el entorno empresarial, que tiene que ver la relación del proyecto con la estrategia organizacional, con el contexto en general, y el valor que otorga el proyecto a la organización, y también conocer el caso de negocio, plan de gestión de beneficios, etc. También dijimos que tenemos 2 enfoques, predictivo y ágil o híbrido. Y bueno, y acá están las tareas. Por supuesto, no vamos a tener tiempo ahora en revisar todas las tareas, pero para cada dominio, el PMI presenta estas tareas. Por ejemplo, manejar el conflicto, dirigir al equipo, apoyar el desempeño del equipo. Y en cada una de estas tareas, además, se mencionan los que se llaman facilitadores, que son como algunas habilidades que tenemos que conocer, no son exhaustivos, es decir, no es lo que nos diga como habilitadores, no es únicamente lo que hay que saber, pero sí nos da una idea de qué es lo que hay que saber en cada dominio. Tenemos el dominio procesos y el dominio contexto empresarial. Bueno, algo que también les mencioné es que tenemos que saber de memoria, práctica, porque no creo que haya otra manera, las fórmulas más utilizadas. Entonces acá se las traigo como regalito para que lo tengan a mano, después lo pueden imprimir y lo pueden tener así bien visualizado como para aprenderlo de memoria. Cantidad de canales de comunicación, valor monetario esperado, exposición al riesgo, estimación de 3 valores triangular o estimación de 3 valores de distribución beta o PERT, las estimaciones probabilísticas de la distribución normal que pueden aparecer en algunas preguntas, las fórmulas de valor ganado, las proyecciones utilizando la técnica de valor ganado. Bueno, estas las pueden imprimir, por supuesto hay que entenderlas, ¿no? Pero las pueden imprimir y las pueden tener a mano como para ir reforzándolos antes de presentarse al examen. Ahora, bueno, vamos a ver algunas estrategias, que es lo que les prometí, algunas estrategias para aprobar el examen PMP. Algo muy importante es ir descansados al examen. El examen se puede rendir en un centro de PersonView, que es una compañía a la cual PMI le delega el tomado del examen, ¿no? Pero también se puede tomar en su casa, también a través de PersonView, pero lo pueden tomar en forma remota en su casa con una computadora con cámara y micrófono y van a estar supervisados por una persona que está del otro lado, digamos, supervisando permanentemente a la persona que rinde el examen. En todos los casos,
hay que estar bien descansados. O sea, dormir mal la última noche sería pésimo, porque se necesita, es muy estresante el examen, se requiere realmente estar en el mejor estado. El cansancio y el estrés son malos amigos para el éxito, son malos enemigos para el éxito. Bueno, comer liviano también, porque la digestión puede generar malestar y eso puede distraernos. Relajarse, utilizar técnicas de relajación como la respiración profunda es fundamental, realizar estiramientos, ¿no? Relajarse muscularmente para evitar tensión, sonreír, que aunque no lo crean, la sonrisa envía mensajes muy positivos al cerebro, entonces sonreír relaja, sonreír los hace sentir con más confianza. También, para no desanimarse, tener en cuenta que hay preguntas muy difíciles, muy confusas, y a lo mejor no los van a poder responder. Recuerden, hay 5 preguntas que no tienen valor, así que a lo mejor podemos decir, esta pregunta seguro no tiene valor. Y si no, tampoco es que se aprueba con el 100%. No sabemos cuál es el punto de aprobación, PMI no lo establece, pero yo supongo que es de alrededor del 70%, entre 65 y 70%. Entonces, si alguna pregunta no la podemos contestar, no hay que desanimarse, hay que responder, siempre responder todas las preguntas y seguir. No se desanimen, porque si nos desanimamos, nos baja la confianza y realmente eso nos juega muy en contra. Y otra cosa es visualizar el éxito, verse ya con el certificado PMP, verse como PMP, ¿no? Eso es, obviamente, tenemos que tener una buena preparación, pero si tenemos una buena preparación, estemos pensando siempre en que vamos a probar. Otras recomendaciones, leer bien las preguntas. Y esto lo resalto mucho porque muchísimas veces mis alumnos responden mal por no leer bien. Yo misma, muchas veces, por no leer bien, a veces me equivoco en las respuestas. Entonces, ojo, leer bien las preguntas, leer las 4 opciones antes de responder. Algo importante es que el examen lo podemos tomar tanto en nuestro idioma, por ejemplo, español, como en el idioma real del examen, o sea, el idioma del examen es en inglés, pero tiene traducciones a muchos otros idiomas. Entonces, si pedimos que vamos a trabajar con la traducción español, leamos todo en español. No lo leamos doble porque lleva mucho tiempo y nos puede impactar y no nos va a alcanzar no nos va a alcanzar el tiempo para responder todas las preguntas. Por lo que tengo entendido, la traducción es muy buena y solamente pueden llegar a tener dudas en enunciados que no entienden en muy pocas ocasiones. Si tienen una duda en el enunciado, no entienden lo que está preguntando, entonces sí, vayan y lean la pregunta original en inglés, pero solamente serán 2 o 3 preguntas. Entonces no lean en los 2 idiomas porque va a llevar mucho tiempo. También hay algunas preguntas que tienen enunciado muy largo y en ese caso nos conviene identificar cuál es la pregunta real, que suele estar en la última parte de la pregunta, en la última parte del enunciado. Entonces, ver cuál es la pregunta real y luego leer el enunciado completo, pero ya pensando en qué es lo que tenemos que responder. Muchas preguntas tienen información que no nos sirve para nada, que no aporta ningún valor, con lo cual la descartamos. Si ya sabemos qué nos está preguntando, nos va a resultar más fácil descartarla y no confundirnos. Ya dije que tenemos que leer todas las opciones antes de seleccionar una respuesta. Recuerden que muchas veces hay 2 opciones que parecen correctas, pero si tenemos que seleccionar una sola, tenemos que saber cuál es la mejor. En ese caso hay que ver, bueno, vamos a tener una recomendación también, ¿no? De cuál es la mejor respuesta. Hay algunos tips para saber cuál es la mejor respuesta, ya las vamos a ver. Si la pregunta parece muy difícil, saltearla o responderla, marcarla, siempre nos conviene responder todas, pero no perdamos tiempo. Lo que quiero decir es, no pierdan tiempo con una pregunta, porque todas valen un punto si están bien respondidas y 0 si están mal respondidas o sin responder. Entonces, no perdamos mucho tiempo con una pregunta porque a lo mejor durante ese tiempo podríamos estar respondiendo 3 o 4 fáciles. Entonces, no demorarnos. Si tenemos dudas o no sabemos cuál contestar y demás, contestar alguna y marcarla para revisar.
Al finalizar todas las preguntas de cada bloque de 60, podemos revisar si tenemos alguna sin contestar y si tenemos alguna marcada, responder. Todas tienen que estar respondidas y revisamos las marcadas. No recomiendo revisar las no marcadas porque nos va a llevar más tiempo y nos va a consumir tiempo, que no sobra el tiempo, y por otro lado nos puede confundir. Bueno, y recordar que luego de cada break o de cada descanso no vamos a poder modificar nada de las preguntas que ya respondimos. Recordar siempre la perspectiva del PMI, que es decir, todo lo que nos dicen el material alineado a PMI, no responder solamente de nuestra experiencia, porque nuestra experiencia puede no estar alineada. Si varias opciones parecen ser válidas desde el punto de vista de PMI, acá ver si una de ellas es más completa, si se debe realizar primero, si resuelve un problema inmediato o urgente y si evita problemas futuros. O sea, entonces revisar desde las opciones que nos parecen buenas o nos parecen correctas, que en general son 2, en general descartamos rápidamente 2. Y de las que quedan, empezar a ver si alguna de estas situaciones se presenta. Tener en cuenta que a veces hay opciones que son sentencias correctas, son cosas correctas, pero no responden exactamente a lo que nos están preguntando. Ver bien qué es lo que nos están preguntando. Es más, yo a veces digo, piensen qué quiso preguntar quien elaboró esta pregunta. Eso es fundamental. ¿Qué me está queriendo preguntar? Cuando hay algo que no les parece tan claro, digamos que el tip es ese. ¿Qué me estará queriendo preguntar? Y eso les ayuda mucho a elegir la mejor opción. Hay opciones que confunden con conceptos inventados, hay opciones que son compuestas, por ejemplo, no sé, identificar los recursos necesarios y, no sé, elaborar el presupuesto. Entonces, por ahí una parte era correcta y la otra parte es incorrecta, entonces toda la opción es incorrecta. Y hay opciones compuestas que requieren una secuencia determinada. Entonces, si la opción da una secuencia no correcta, o sea, no es la secuencia correcta, esa opción no va a ser correcta. Nuevamente, prestar mucha atención y leer muy bien. Bueno, vamos a ver algunas recomendaciones de nuestros alumnos. Vamos a ver recomendaciones de alumnos que aprobaron el examen PMP recientemente. La pregunta, ¿cómo te preparaste para rendir el examen? Bueno, dice, fui estudiando a conciencia cada sección del curso. Bueno, fueron nuestros alumnos, entonces estamos haciendo referencia al taller de preparación para la certificación PMP de Active PMO. Viendo los videos, haciendo mis propios apuntes, haciendo los ejercicios y cuestionarios. Luego hice un repaso final de todos los temas antes de practicar con los simuladores y también me sirvió ver los webinars y los tips que dan en el curso. Bueno, tiempo. Calculo que fueron 70-80 horas de estudio. ¿Qué materiales usaste? Principalmente el material del curso. Acá quiero resaltar que si bien mencioné un montón de materiales, una lista bastante extensa de materiales, el taller de preparación para la certificación de Active PMO contiene todos los temas necesarios para aprobar el examen. Entonces, la recomendación es, si se basan en el material de nuestro curso, no necesitan leer la guía del PMBOK o la guía de práctica ágil. Puede servir, obviamente, sirve como apoyo, sirve para consulta, sirve para profundizar temas, pero en nuestro taller está muy simplificado, pero muy abordado todo el contenido. La verdad que el contenido de las diapositivas me pareció muy claro y conciso y tuve algunas dudas que fueron evacuadas en 2 videollamadas, las cuales me sirvieron mucho porque las respuestas fueron muy claras y pragmáticas. Bueno, esto se refiere a que en nuestro taller damos tutoría personalizada permanentemente y todas las dudas las evacuamos en el momento que surjan. Perdón. Perdón, ¿eh? Bueno, continuando. ¿Cómo podrías resumir tu experiencia con el examen?
Honestamente, haciendo el curso y los simuladores me sentí muy preparado. Las preguntas de examen fueron más simples y generales que las de los simuladores, con lo cual uno va ganando confianza durante el examen. Hubo 3 o 4 preguntas que no supe qué responder y me sentí muy familiarizado con el formato también. Esto es importante porque el formato de nuestros simuladores del examen es muy similar al formato de las preguntas del examen real. ¿Qué temas te parecieron más complicados? ¿Cómo fueron las preguntas? En general, los temas me parecieron sencillos, pero los referidos a personas eran un poco más ambiguas las respuestas. En general, 2 respuestas se descartaban fácil y había una más completa y que hilaba más fino, más detallada. De hecho, me fue mucho mejor en el dominio procesos que personas. Bueno, las preguntas del entorno empresarial me parecieron sencillas. ¿Qué más tenemos? Bueno, estas son las recomendaciones que nos dio esta persona y ahora las recomendaciones que le pedimos que diga, bueno, a ver, ¿qué recomendás a las personas que van a rendir? Entonces, recomiendo tener una continuidad en el estudio porque se pierde tiempo en repasar. Es decir, si estudiamos un periodo, cortamos un tiempo y volvemos a retomar, se pierde mucho tiempo. Planificar el examen y tomar todas las medidas de precaución que consideren necesarias para disminuir factores de estrés adicional. Entonces, es importante, por ejemplo, si van a rendir el examen en su casa remoto, tener bien todo preparado, el escritorio tiene que estar vacío y, no sé, tener agua a mano. No tiene que estar en el escritorio, pero para el break, tener el agua, todo lo que podamos considerar que nos puede facilitar y mantener más tranquilos. Ir sintiéndose seguro luego de haber practicado mucho. Recomiendo entender los procesos e identificar las técnicas y herramientas de cada proceso. No hace falta memorizar. Es importante poder llevar a la práctica los conceptos y tener muy claro cuáles son las responsabilidades del director de proyecto y de cada uno de los diferentes interesados. Ir marcando y dejando para el final las preguntas que nos pueden llevar más tiempo y continuar con las que estemos seguros, volver solo a verlas marcadas, si no sabemos alguna, arriesgar y seguir adelante. Que se animen a rendirlo, si están bien preparados, les va a ir bien. Buenísimas las recomendaciones de nuestros alumnos y tenemos también muchísimos testimonios de nuestros alumnos, los pueden ver en la página de Active PMO, realmente los testimonios son súper valiosos y nos llenan de satisfacción porque a nuestros alumnos les va bien en la preparación para el examen. Y ahora les quiero comentar cuál es la propuesta que les venimos a acercar y que en este caso, por estar participando de este webinar, van a tener un beneficio muy importante. Como mencioné, nosotros tenemos el taller virtual de preparación para la certificación PMP, es que venimos llevando adelante desde hace muchísimos años, en mi caso particular, hace más de 20 años, que estoy preparando gente para rendir esta certificación. Yo rendí mi certificación en el año 2003 y a partir de ese momento ya empecé a preparar personas para rendir y entonces y permanentemente me sigo actualizando, nos seguimos actualizando, con lo cual sabemos que incluimos en nuestro taller todos los contenidos necesarios para prepararse para el examen PMP, con lo cual los libera de leer esa pila enorme de libros que PMI recomienda. Estamos seguros que nosotros los cubrimos. Además, nuestro taller nos ayuda a aplicar al examen, les revisamos la postulación, revisamos los antecedentes, cosa de asegurarnos de que no haya palabras confusas y que PMI no considere válido sus antecedentes. También mencioné la tutoría personalizada con clases de consulta grupales e individuales permanentemente para mantener evacuar cualquier duda y simplificarles el tiempo de estudio. Simuladores con más de 2.000 preguntas, como decía también nuestro alumno, son muy parecidas a las del examen real o incluso a veces un poquito más difíciles, o sea, que van muy bien preparados. Y otro aspecto importantísimo es que los acompañamos hasta aprobar el examen. Y este acompañamiento incluye la tutoría, incluye coaching, incluye recomendaciones y incluso incluye la recomendación de cuándo presentarse.
Les mostramos aquí una imagen de cómo es nuestra aula virtual, ¿no? Tenemos todo el contenido del taller de preparación para la certificación PMP está en el aula virtual, disponible 24/7, con lo cual pueden prepararse en cualquier horario. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de un video, tenemos videos grabados y luego tenemos las presentaciones, los PowerPoint que ayudan para repasar, tenemos ejercicios, cuestionarios y bueno, foros de intercambio de perspectivas, ¿no? Los distintos alumnos comentan sus perspectivas sobre un determinado tema. Tenemos los simuladores de examen que tienen, como mencionamos, tienen un formato muy similar al examen real. Tenemos las preguntas, bueno, en este caso se ven el enunciado con 4 opciones, con una sola correcta, pero también tenemos otros tipos de preguntas como mostré antes. Y además, una novedad muy reciente es que ofrecemos, ¿no?, el taller virtual de preparación para la certificación PMP en 2 modalidades. En un pago único que les da la posibilidad de estudiar en cualquier momento durante un año completo, que tiene un precio de $598, pero también ofrecemos lo que llamamos academia, que en realidad es una suscripción mensual, pagan por mes. Esto es muy interesante porque pagan por mes por el tiempo que estudian. Entonces, si pueden rendir la certificación en 3 meses, están pagando prácticamente menos de la mitad. Están pagando 3 meses y bueno, y ya pueden aprobar. Esto es muy interesante porque los motiva también a estudiar más rápido y a aprobar el examen antes. Pagan solamente por lo que estudian. Esto es algo que lanzamos hace muy poquito. Pero bueno, por estar participando de este webinar, tienen esta promoción que vamos a darle 40% de descuento, con lo cual nos quedarían estos valores irrisorios para aquellos que están participando del webinar, válido por estos 2 días, hasta el miércoles 11 de septiembre. Fíjense que el taller de preparación les queda en $358,80 y la suscripción mensual $58,80, o sea que realmente es una oferta importantísima por estar en este webinar. Bueno, ¿alguna pregunta? Y no se vayan porque tenemos todavía un sorteo, pero no se vayan, quería darles un espacio de preguntas. Si hay algo que quisieran, tienen alguna duda o algo para aclarar, pueden abrir su micrófono perfectamente o escribirlo en el chat y lo vemos. A ver, ¿hay alguna duda? Acá tenemos un nuevo mensaje. Iván, bueno, gracias Iván. Muchas gracias. Espero que haya servido. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas por ahí? Muchas gracias. ¿Se puede contratar 2 meses con el descuento? Sí, se puede contratar 2 meses con el descuento, sí, correcto. Y luego se van, o sea, a ver, vamos a ver la promoción, ¿no? Esta promoción abarca 3 meses. O sea que si rinden el examen en 3 meses, 3 meses van a estar pagando este valor. Ya luego pasa a su valor normal. Así que, Marina, hasta 3 meses pueden pagar el descuento. Y entonces, como estimamos que en 2 y 3 meses pueden rendir, van a rendir con un valor bajísimo. Así que sí, hasta 3 meses con el descuento. Bueno, Astrid, muchas gracias. Vero, gracias. Vero está dando el email, la dirección de email de ActiPMO, donde pueden consultarnos y pueden cualquier duda o incluso para avisarnos si quieren aprovechar estas promociones.
ellas utilizan info@actipmo.com. ¿Cuál es el porcentaje de la versión 6 y 7 en el examen? Iván, no lo sabemos, pero principalmente todo lo que tiene que ver con enfoque predictivo o con procesos, en realidad, es de la versión 6, prácticamente, que ahora es la guía de grupos de procesos. Realmente la versión 7 sirve, sí, muchísimo sirve, pero es mucho más genérica, es mucho más conceptual. Realmente, digamos, es interesante, yo la valoro mucho, me encantan los conceptos que tiene la versión 7, pero las preguntas de examen van más alineadas a la versión 6, según mi punto de vista. Entonces, los 49 conceptos, los 49 procesos, sí, los 49 procesos, exacto. Y además todo lo ágil. O sea que además de los 49 procesos, que hay que saber también las prácticas ágiles genéricas. No habla específicamente de un método, por ejemplo, no es solo Scrum, aunque la mayor parte de las preguntas tienen un concepto así como las prácticas de Scrum, eh, pero es más genérico, habla el líder ágil, pero bueno, también hay que saber los métodos ágiles en general. ¿Alguna otra pregunta? Vero, ¿estás preparada para hacer el sorteo? Sí, justo, Vero, acá está. Sí. Listo para el sorteo, muy bien. Bueno, vamos a sortear un libro en formato electrónico, que es de ActiPMO, escrito por mí, que resume en una terminología muy, muy simple, los conceptos de gestión de proyectos, principalmente predictivos. No abarca mucho los temas ágiles, pero sí les da un concepto muy completo y en un vocabulario muy simple de todo lo que es la gestión de proyectos predictiva. Entonces, Vero, adelante con el sorteo. A ver quién Ahí está tiene. consultando, perdón, ahí está consultando Danilo cuáles son los métodos de Ah, pago. Le bien. respondemos y Bueno, perfecto, respondemos a Danilo. Bueno, depende de dónde estén, de qué país, porque en Argentina tenemos algunas restricciones. Entonces, en Argentina tenemos las opciones de transferencia bancaria, Mercado Pago. Y si no, estamos trabajando con Pioneer en el exterior, donde se puede pagar, creo que también con transferencias o con tarjetas de crédito. Después, en todo caso, según no sé, Danilo, en qué país estás, lo podemos ver. bueno, buenísimo. Voy a compartir pantalla, si me permitís. Sí, yo A ver, salgo. Ahí está, muy bien. ahí estamos. Bueno, ya están cargados todos los nombres. Tenemos un premio. Vamos a ver quién tiene la suerte de llevarse este libro. Sortear. Henry Infante. Felicitaciones, Bravo, Henry. Henry. Muy Bueno, Henry, bien. mandanos un mail, por favor, a info@actipmo para que te podamos enviar el libro, ¿sí? Por mail. Gracias por participar. Muchas gracias, Henry. Felicitaciones. Ahí Buenísimo. está. Gracias, Vero. Muy bien. ¿Alguna Un otra placer. pregunta? Saludos desde Santa Cruz. Muy bien. Ay, voy a visitar Santa Cruz en noviembre. Ahí estaré. Gracias, Iván. Muy bien, no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por participar. Los esperamos, esperamos que puedan aprovechar esta oportunidad que realmente, como habrán visto, son precios increíbles que no se repetirán. Buenísimo, gracias Danilo. Cualquier duda que tengan, recuerden que nos pueden escribir a info@actipmo.com y les estaremos respondiendo. Y ya estamos enviando links de pago, así que aprovechen la promo. Gracias.
Buenísimo, Vero, muy bien. Gracias a todos y bueno, buenas Ceci, ¿qué te noches. parece si sorteamos otro libro? ¿Querés sortear otro libro, Vero? Pero estás muy generosa Sí. hoy. Ay, Bueno, dale. estoy generosa. ¿Qué decís? Dale, Bueno, dale, vamos de nuevo, dale, sorteo. vamos de nuevo. Vamos a ver. Lo sacamos a Henry, que ya se lo ganó. Y vamos a Compartí. compartir. ¿Dónde estoy? Acá, se me fue la pantalla. Acá estoy de nuevo. Vamos a ver, espérenme, que tengo que ir para atrás. Un Bueno, déjalo a minutito. Henry si no podés y si No, ahí lo está, ahí está. saca No, y porque no, podemos sortear. Ah, ok. estoy. No, porque no me permitía volver a sortear. Me hacía hacer todo nuevo. Ah, ok, ok. Danilo. Bien, Danilo. Danilo. Felicitaciones, Danilo. Muy bien. Bueno, Danilo, comunícate con nosotras y te lo Excelente. mandamos. Buenísimo, Bueno, Danilo. Que lo aproveches. Muy que bien. lo Bueno, puedas Henry aprovechar. y Danilo han sido los beneficiarios. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto y cualquier duda, ya saben, nos encuentran en info@actipmao.com.